por anunciar que estamos ahora en un segundo webinar que lleva por título ¿Qué aprendimos en la pandemia? Quisiera aprovechar para agradecer a Yuni la iniciativa que nos ha permitido hablar sobre este tema que a todos nos ha tocado vivir de múltiples maneras y que, bueno, la RIED no podía estar al margen de esta actividad. Sin embargo, pues sí hubo necesidad de que una persona en concreto hiciera la propuesta. También a Sandra Consuelo, que es la parte como más técnica de que nos pone a todos en comunicación. Y bueno, a los que han aceptado participar con ponencias, con presentaciones que nos han hecho reflexionar y que vamos a poder seguir compartiendo con otras personas. Una, digamos, de las actividades de la RIED siempre ha sido mantener como cierta intimidad en los momentos de los intercambios para poderlos hacer ampliamente y de la mejor manera posible, favorecer el compromiso de compartir, pero después ponerlos a disposición de más personas. Y esto es lo que estamos haciendo con este webinar y que estará disponible en el sitio oficial de la RIED. Me parece que Sandra Consuelo al final nos va a dar como la liga en donde podemos ver esta actividad. Así que, sin más preámbulo, diría que en esta sesión habrá la presentación de 3 trabajos: la escuela en casa, estudios de la docencia en tiempos de COVID, pertinencia de los modelos híbridos en la escuela, la evaluación profesoral en tiempos de incertidumbre, y todos ellos a cargo de distintos colegas, todos de la RIED, en el orden que está puesto ahora y que ustedes pueden darle lectura, ¿no? Entonces daríamos inicio a la primera presentación. Mario. En ella van a participar Dina. Mario. Todos estos, sí, perdón. Perdón la interrupción. ¿Podríamos invertir el orden y que empezara Irma Villalpando? Hay un tema de una combinación de horarios, entonces, ¿sería posible? O sea, si están de acuerdo los primeros en que empecemos al revés. Bueno, sí, al revés, ¿no? Porque estaba ella al final. No, está en el 2. Irma está en el 2, ¿no? Bueno. ¿Está en el 2? Bueno, perdona. Como tú. Ok, bueno. Gracias. Por razones que ya todos escuchamos, con mucho gusto cambiamos el orden y le daríamos la palabra a Irma Villalpando, que es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de licenciatura y maestría en la misma universidad, directora general del Centro Escolar Lancaster, y participa en proyectos de investigación en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, con temas relativos al impacto de la pandemia en primaria. Así es que será muy interesante escucharla y agradecerle su participación. Adelante, Irma. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias por la invitación a Sandra Consuelo, por la presentación. La semblanza sí es mía, la foto por ahí ya no correspondía, pero con mucho, y gracias por supuesto por el acomodo del horario. Estaría bien, vaya, yo no necesito compartir, voy a hacer manera de presentación, manera de ponencia, compartir pantalla. No sé si la podrían dejar de compartir. Si gustan, muchas gracias. Pues entramos a tema. El título de la charla que daré, tengo entendido que son 20 minutos, ¿está bien? Para tener control de los tiempos. Y pues bueno, vamos a iniciar. Pertinencia de los modelos híbridos en la escuela de la pospandemia. Y los primeros minutos se los quiero dedicar a una caracterización a nivel pues conceptual, por supuesto histórica, para la parte media de la exposición, hablar de la complejidad que este tiempo de la pospandemia, donde nos colocó como una
la viabilidad de los modelos híbridos. Y por la última, hacer, digamos, algunos posicionamientos que nos inviten a reflexionar cuál es el estado, cuáles son las preguntas quizá que nos tendríamos que hacer en el ámbito educativo respecto a estas apuestas, ¿no?, de hibridez en la escuela. Diré entonces que este estudio, esta charla que ahora comparto, son parte de una investigación de mucho más alcance donde están inmersos más personas, varios investigadores, pero bueno, a mí se me dio la tarea de crear el estado del arte, ¿no?, de adentrarnos en toda esta apuesta, y es lo que quiero ahora compartir. Vamos a ver. El modelo híbrido como tal, digamos, es el nombre, son los términos que se usaron con tuvieron mayor uso en América Latina. El anglicismo, inclusive en la literatura en español, se usa el anglicismo de blended learning. También hay varias sinonimias que de una manera quizá pues poco rigurosa, se usan para hablar a veces de las mismas cosas, pero a veces de otras. Entonces tenemos modelos híbridos, blended learnings, aprendizaje semipresencial, aprendizaje mixto, educación flexible. En ese sentido, la literatura nos dice que todas estas modalidades, estas formas de pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación formal, tienen su origen en la educación superior, en la universidad. Ahí hay diferentes posturas, que cuándo, que si fue el cambio de siglo, que si fue por un tema de costos, había que bajar, digamos, la escuela presencial es mucho más cara que la escuela online. Ahí hay dos hipótesis de su surgimiento y son bastante interesantes porque ubicar su genealogía, digamos, situarnos en qué antecedentes históricos, también nos puede dar pie para colocarnos en un lugar de su comprensión. Veamos, las podemos agrupar en dos grandes, me parece. Una de ellas, que surgen los modelos híbridos como una manera de solucionar los problemas que la educación online acarrea. Una de ellas es la deserción. Los estudiantes, al no tener contacto humano o al estar siempre a distancia, se desmotivan, hay un alto nivel de deserción. Entonces, bueno, digamos, se colocan algunos puntos presenciales, algunos días presenciales para lograr, digamos, arraigar y, digamos, vincular con una face to face, ¿no?, de cara a cara, todos estos procesos. Entonces, la hibridez como respuesta a un proceso deficitario de la perspectiva 100% online. La otra propuesta, digamos, la otra hipótesis de por qué surgen, ¿no? Estoy hablando desde antes de digamos, hace más o menos 3 décadas en este sentido, que surgen justo como una manera de enriquecimiento a la escuela presencial. Entonces surgen totalmente del otro lado. Es una escuela presencial, un salón como lo conocemos, digamos, en donde se comparten tiempo y espacio en una sincronía, donde los cuerpos están, digamos, ocupando un lugar bajo un techo, ¿no? Y entonces las TICs, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación como formas de complemento, enriquecimiento a la labor estrictamente presencial. Entonces, en estos dos polos se juega su surgimiento. Huelga decir que aunque sus orígenes están en la educación universitaria, también hay experiencias en primarias, en escuelas primarias, fue una de las preguntas que nos hicimos. En la escuela, digamos, de la normalidad prepandémica, donde se ubicaron los modelos híbridos y encontramos varios. Uno de ellos, digamos, de los más grandes que se tienen son en las escuelas charter en Estados Unidos, se llaman cyber schools. Son las charters, son alrededor, actualmente el último dato que se reportaba estadísticamente eran unas 200 primarias que son híbridas, vaya, una parte es presencial, otra son los chicos frente a las computadoras. Cabe decir, y esto no es menor precisarlo, que están en el mismo centro educativo. O sea, la hibridez corresponde a momentos
donde están frente a un maestro y a momentos donde están en un laboratorio de computación. Entonces, pero están dentro del mismo, digamos, inmueble. Entonces, ese es en Estados Unidos, bajo el esquema de la Charters, que es Free Choice, lo sabemos todos, ¿no? Esta modalidad que en algunos países se lleva de elección de los padres, de la elección libre, de llevar a sus hijos en escuelas que deseen, que les guste. Otras, hay una iniciativa muy importante en Argentina de escuela pública con modelos híbridos en primaria, y ahí es un tema claro de llevar cuando hay pocos maestros, cuando las comunidades están más alejadas, ¿no? Algunas escuelas rurales bajo un auspicio de la universidad, y que bueno, que los chicos tienen modalidades híbridas, van 2 días a la escuela, 3 están, digamos, con equipos y con un trabajo más de distancia. Entonces, podemos ubicar algunas otras. En Perú hay varias, más de 100, ¿no? Escuelas híbridas, pero en iniciativa privada y bajo, digamos, sistemas de mercadeo que más digamos, ocupan las tecnologías como una forma de solucionismo tecnológico, dicen algunos, vaya, donde las tecnologías en sí mismas, vaya, tienen una premisa que de suyo se ha visto es, no, digamos, no tiene sustento, que a más tecnologías mejor innovación educativa o mayores alcances en el logro académico, sabemos, ¿no? Quienes hemos estudiado un poco esta relación sabemos que no es así o no es en esa linealidad que en ocasiones se puede presumir. Entonces, en ese sentido encontramos, ¿no? Por una parte que sus orígenes están en educación superior y donde ahí sí tiene una historia, una trayectoria, ¿no? Más o menos estable. En primarias mucho menor alcance y bueno, se hizo una revisión de algunos países que la tenían en tiempos, reitero, prepandémicos normales. El tema es que llega la pandemia y cuando llega la pandemia, algo que se me pasa. La definición de modelo híbrido es la combinación entre momentos del alumno en situación de enseñanza-aprendizaje físico con el maestro cara a cara y otros momentos donde el alumno está en otro lugar con mediación digital. Este es muy importante. Blended Learning y toda la literatura anglosajona que ha producido estos modelos hablan de esa combinación. No obstante, cuando viene la pandemia, la Comunidad Europea, la UNICEF y la UNESCO la declaran, hacen una modificación interesante de cómo se podría entender la hibridez. Y justo lo hacen por los países que no tienen niveles de conectividad altos y tampoco tienen niveles, digamos, poblacionales con acceso a las tecnologías, a los aparatos como tal. O que no tienen una tradición de uso de TICs, ¿no? Para los aprendizajes escolares. En ese sentido, digamos, la conceptualización se flexibiliza muchísimo. Y estos organismos y también el Banco Mundial hacen declaratorias de hibridez bajo la combinación de presencialidad, vínculo presencial con materiales digitales, pero también con recursos analógicos, televisión, por ejemplo, ¿no? Y también con materiales físicos, libros de texto y cuadernillos. Entonces se empieza a hablar de hibridez como los que tienen mediación digital, internet, computadoras, iPads, ¿no? Como los que tienen acceso a la televisión, sabemos que en México fue el programa Aprende en Casa, como quienes tampoco tienen televisión, bueno, pues los cuadernillos que los maestros hacían o en su defecto los libros de texto, también los materiales. Entonces, eso nos llevó a pensar la hibridez en otro sentido. Debemos tener en cuenta que
el periodo de la pandemia tuvo varias etapas. Cuando realmente se empieza a hablar de que vamos a regresar a modelo híbrido y el híbrido, es justo cuando las condiciones exigían, sí, un regreso, pero un regreso paulatino, pero un regreso con un quórum muy acotado, con sana distancia. Entonces, se buscaba la hibridez como una forma de alternancia. Se entendió la hibridez como unos chicos en casa, con trabajo, ya sea digital o analógico, y otros chicos en la escuela, y después su alternancia. Este fue el modelo, digamos, de hibridez que se vivió en países como el nuestro, en países que mayoritariamente se vivió en países de nuestra región. Algunos organismos internacionales, algunas apuestas, e inclusive también con intereses empresariales, empujaron un discurso, promovieron un discurso de que la escuela iba a ser híbrida, tendría que ser ya híbrida, que esto era una coyuntura, digamos, de emergencia que iba a provocar la hibridez ya permanente. Y entonces la pregunta de investigación que me parece no trivial ¿es idóneo pensar a la escuela híbrida en un momento de emergencia o aspiraríamos a su permanencia? Y para enfrentar la pregunta, yo pienso que las preguntas no se contestan, se enfrentan, ¿no? En un sentido de que se profundiza, ¿no? Se reelaboran. En este sentido, decíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en México respecto a esta implementación de los modelos híbridos? Y pues pasaron muchas cosas, depende de dónde estemos colocados. Si en la ciudad, si digamos en un medio urbano, donde el acceso a internet y a los equipos es mayor, o en comunidades rurales o escuelas multigrado, cómo se vivió esta hibridez. A nivel de equipos hay esas distancias, pero también a nivel de formación docente me parece que hay algunas distancias, aunque en común se tiene, y eso también es un consenso, digamos, en la comunidad epistémica que ha estado estudiando estos formatos, en que al menos en primaria hay, pues todavía está en ciernes la construcción epistémica, ¿no? Digamos, teoría de conocimiento, que es cómo se aprende. García Aretti, un español, dice, ¿no? Tendríamos que aspirar a un modelo híbrido integrado, donde pensemos a nivel de las disciplinas, a nivel de la construcción didáctica especializada. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que una parte del currículum o algunas habilidades son proclives a desarrollarse en la presencialidad y otras a distancia? ¿Cuáles y cómo? ¿Qué lenguajes aporta la imagen o las mediaciones? Por supuesto que hay toda una línea de TICs, pero de hibridez no, porque ahí tendría, digamos, una aproximación muy fácil, es decir, algunos autores afirman que es lo mejor de los dos mundos, rescatar lo mejor de la escuela presencial para hacerlo, la premisa de las clases invertidas más o menos va por ahí. Y lo que los niños puedan hacer en autonomía o los adolescentes a distancia que lo hagan. Ahí hay otros problemas también que zanjar, ¿no? Primero, estoy esbozando solamente algunos, las diferencias que existirían en las combinatorias híbridas. No es lo mismo recibir programas de televisión, ¿no? Aunque hay una tradición ya de educación, por ejemplo, las telesecundarias en México, hay toda alguna apuesta, o los programas que se hicieron en Aprende en Casa, o pues los niños que sí tienen acceso a internet y a la conectividad, pero además me parece que lo que todavía no hay estudios ni hay literatura por la cual podamos descansar una apuesta pertinente y sólida es respecto a las didácticas de especialidad, la matemática, la historia, ¿no? La lengua como tal,
y las diferentes actividades que tendrían que fraguarse en uno u otra modalidad. Pensar entonces en transformar, por ejemplo, yo cuando platicaba un poco con Sandra, ¿no? Cómo se transforman las relaciones de las escuelas en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Pensemos en la evaluación, o sea, pensar cómo se trastoca la evaluación, cómo se trastoca la planeación, qué formación docente tendría que tener un maestro para transitar en ambas modalidades e integrarlas. Ese es un campo ignoto en primarias. Lo que han hecho las escuelas que les he contado, la Cyber School, que ya tienen, bueno, iniciaron en los 90s, al menos a nivel logro académico y a nivel revisión, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Stanford que las coloca como las escuelas de menor logro académico de Estados Unidos, a la Cyber School. Entonces, no hay ningún elemento que nos diga que a nivel logro académico, digamos, puedan tener una pertinencia de mejora. Tampoco los hay a nivel, digamos, desarrollo socializante que también hace la escuela. Decimos entonces en esta preocupación que tenemos en este estudio es qué escuela tendríamos, qué tipo de escuela tendríamos que pensar para proponer un modelo híbrido. Una escuela como la Charters, que al interior de la escuela están los momentos frente a la computadora y los momentos frente a grupo, porque si lo pensamos como en el tiempo de la emergencia, de la pandemia, que unos días estén en casa, ahí vamos a tener otro problema, que sabemos, y eso sí la literatura ya lo tiene más o menos estudiado, es que el capital cultural de casa es un factor relevante para los avances y el logro académico de los niños. Sabemos, por otra parte, que en la etapa formativa de la primaria, los chicos necesitan los procesos socializantes. Y por último, sabemos que los papás, digamos, de países de nuestra región, una de las funciones sociales de la escuela también es el cuidado de los niños. O sea, ellos se van a trabajar y se necesita, sí, doctor, voy cerrando, gracias. Se necesitan que ellos estén en un tiempo de, digamos, de resguardo, de protección y de atención. Por esas razones, concluiré diciendo que es muy apresurado y muy audaz algunas posiciones que dicen que el futuro de al menos las primarias, es la hibridez. Es sumamente optimista y hasta ingenuo decir que la escuela presencial debe transformarse a procesos de este tipo. Sin embargo, la pandemia nos enseñó en que en situaciones de emergencia bien nos vale tener una buena simiente de habilidades digitales y que siempre será mejor acortar las brechas educativas en cuanto a acceso a la conectividad, por supuesto, a la formación docente, sin duda, y, digamos, la política educativa tendría, digamos, que zanjar los déficits que tienen algunos niños de acceso a la cultura, ya sea a través de internet, de libros o de este tipo de dispositivos. Entonces hay que tener cuidado, sería una muy preliminar y apresurada conclusión con hacer este tipo de afirmaciones respecto a la hibridez. Hay que pensar las cosas un poquito más detenidamente. Muchas gracias. Y muchas gracias a Irma, muy respetuosa del tiempo, muy interesante las ideas que nos plantea, y creo que esto va a abrir el debate, ¿no? Y las preguntas que esperamos se reciban después de las exposiciones. Muchas gracias. Le pedimos ahora, retomamos el programa como estaba. Le pedimos, bueno, en esta parte va a participar Dina, que es licenciada en computación. No estoy compartiendo la
la pantalla, ¿verdad? No. Es que soy muy envidioso. Ya lo veo. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno, decíamos que Dina Gallegos, licenciada en computación, maestra en ciencias de la educación, doctora en intervención educativa, métodos de evaluación, diagnóstico y orientación, docente frente a grupo en Escuela Normal Primaria, responsable del Departamento de Evaluación, líder de cuerpo académico en formación, evaluación educativa, miembro del CITED, de este Sistema Estatal de Investigadores, y miembro de la Red Iberoamericana, que destaco como pues, la principal característica, ¿no? Así es que, Dina, te dejamos la palabra, después de decir que este trabajo está realizado, conformado por la participación de Edith Cisneros, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialización en docencia en educación superior, máster en educación superior, doctora en ciencias. Acaba de decir que alumna muy cercana a nuestro gran amigo Robert Stake, profesora e investigadora en la Facultad de Educación de la UADY, coordinadora de investigación y del doctorado de investigación educativa para el desarrollo del currículo de las organizaciones escolares, Universidad de Granada, UADY. Su actividad profesional se centra en la investigación y evaluación educativas y, en fin, muchas otras actividades que realiza. También participa en este trabajo nuestro querido amigo doctor Jesús Jornet, que es licenciado en Psicología, doctor en Ciencias de la Educación, es catedrático de Medición y Evaluación Educativas del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia, coordinador del Grupo de Evaluación y Medición GEM-EDUCO, y ha impartido docencia en métodos de investigación, medición educativa, análisis de datos y evaluación educativas en diferentes grados, másters y cursos de doctorado tanto en la Universidad de Valencia como en otros desarrollados en Uruguay, Perú, República Dominicana. Ha desarrollado su labor como consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y en la Unidad de Evaluación Educativa de la Universidad de Baja California, México, y ha participado y participa como miembro de diferentes consejos científico-académicos a nivel nacional e internacional. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, innovación y desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. Sus líneas de trabajo actuales se centran prioritariamente en diseño de instrumentos de medición y evaluación educativas, evaluación de instituciones y sistemas educativos. Me parece, hasta donde tengo entendido, que es Edith la que nos va a hacer favor de presentar el trabajo, y tanto Jesús como Dina estarán participando en la parte de contestación de preguntas. Así que le pedimos a Edith si es tan amable de iniciar con sus 20 minutos que empiezan a contar desde ahora. Voy a subir la presentación. Descubro dónde subirla. ¿Dónde la subo? ¿Dónde subo la presentación? Eso. ¿Ahora sí se ve? Sí. ¿Se ve la presentación? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi presentación. Nosotros tres fuimos parte de equipos de investigación en nuestras universidades, colaborando en este proyecto de la escuela en casa. Nuestro líder de proyectos, el doctor Jornet, son estudios de la docencia en tiempos de COVID-19. Nuestros tres ponentes acordamos ayer que yo iba a presentar este resumen para que hubiera más tiempo para que pudieran ustedes hacernos preguntas a los ponentes. Son la doctora Dina Gallegos Hernández, yo y el doctor Jornet. Pues como ya se lo comentaron anteriormente, la pandemia desde el mes de marzo de
2020 comenzó y tuvo un gran impacto y produjo cambios en las escuelas, o sea, en diferentes ámbitos de la vida, de las cuales las escuelas tuvieron que adaptarse a esta realidad a nivel mundial. Y para continuar brindando los servicios, pues las escuelas fueron recayendo en diversas estrategias, algunas en la internet, las tecnologías de información, otros la radio, la televisión, etc. A continuación voy a presentar brevemente los resultados de nuestro proyecto, el cual, como ustedes pueden ver, se llamó La Escuela en Casa durante el confinamiento por la COVID-19 y se llevó a cabo tanto en España como en dos regiones del sureste de México, Tabasco y Yucatán. El objetivo del estudio fue tratar de comprender y analizar cómo se desarrolló la escuela en casa desde la perspectiva de los principales actores, docentes, estudiantes y sus familias durante el COVID. En el caso de Tabasco, vemos que se centró principalmente en los profesores, en relación con las condiciones de los profesores en cuanto a las dificultades que enfrentaron para resolver la enseñanza, la docencia, y principalmente con recursos propios, ya que las escuelas no contaban con los softwares. En cuanto a las condiciones de trabajo, presentaron muchas dificultades porque encontraron en niños con diferentes recursos y las maestras de preescolar fueron quizá las que más acercamiento tuvieron con los niños. Y pues los maestros, al igual que los estudiantes y sus familias, enfrentaron presión y estrés para realizar sus actividades. Los resultados pues pueden advertir que no fue fácil para los docentes y tuvieron que hacer adaptaciones. Muchas veces las formas de evaluación no se desarrollaron conforme a las sugerencias, planes y programas para poder adaptarlos a las situaciones. En el caso de Yucatán, nosotros trabajamos con diferentes contextos. Trabajamos con padres, también trabajamos con estudiantes, algunos en educación superior. Pero pues esta parte del trabajo que presentamos es sobre las estrategias que los profesores usaron durante el confinamiento sanitario y vimos notables diferencias entre el contexto urbano y el contexto rural, una marcada diferencia en las condiciones socioeconómicas y una situación de alta desventaja para los estudiantes en comunidades rurales, sobre todo caracterizadas por marginación, pobreza y alto nivel de alta población indígena. La modalidad de emergencia pues, ha traído muchas dificultades para el alumnado y las familias y pues nosotros consideramos que produjo una brecha aún mayor entre los que quieren, los que están en las escuelas de la capital y los de las escuelas rurales. En España, pues el doctor Gómez menciona en su estudio que se han podido mostrar carencias que dan un país desarrollado que se pone en crisis la estructura de la sociedad y la clase media y el declive del modelo que estamos pretendiendo desarrollar. Las tecnologías no se integran adecuadamente, promoviendo una mejora en el desarrollo personal y transformación social, pero en lugar de eso desestabilizan el bienestar y la cohesión social. Y por último, contamos que el estudio realizado con familias y con docentes muestra la importancia de que el apoyo recibido Profe, no se escucha, ¿cierto? Edith, hay un problema con tu audio. Edith. Sí, doctor. Hay un problema con tu audio, no te escuchamos recientemente. La última Filmina. La última Filmina pues menciona que en el caso de España se usaron diferentes indicadores compuestos para ver el papel
de la escolarización, del nivel socioeconómico y cultural, cómo estos factores compuestos nos permiten analizar mejor la experiencia de la escolarización en este periodo no convencional. Y bueno, tratamos de ser breves de sus 3 trabajos para que hubiera mayor oportunidad para preguntar a los doctores sobre sus resultados. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Efectivamente, la invitación es para que a través del WhatsApp, podría ser, o la misma, el WhatsApp de la RIED. Sí. O aquí Sí, mismo sale. aquí en los comentarios de aquí en el chat, de aquí del... Sí, en el chat. Puede ser. Sí, pero digamos, bueno, están abiertos los canales para que nos hagan llegar las preguntas y puedan participar los otros 2 miembros de este trabajo que se nos ha presentado. Le damos entonces ahora la palabra. La palabra. Le damos la palabra. Oye, se me olvida esto de la... ¿A Viviana quieres decir? No, de la pantalla. Estoy queriendo poner la pantalla completa. Okay. Ya la encontré. Se había ocultado por no sé qué razones. Bueno, ahora toca el turno a Viviana Cuervo. Doctora y máster en Intervención Educativa, Métodos de Investigación, Diagnóstico, Evaluación y Orientación por la Universidad de Valencia, España. Magíster en Evaluación e Investigación de Organizaciones y Contextos de Aprendizaje en la Universidad de Cádiz, España. Licenciada en Pedagogía Reeducativa por la Fundación Universitaria Luis Amigó. En la actualidad soy profesora, bueno, es profesora más bien, en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Coordinadora de la Unidad de Evaluación como profesora de esta facultad, ha orientado cursos de evaluación educativa y de los aprendizajes en las diferentes licenciaturas. Ha impartido seminarios en diferentes diplomados sobre evaluación educativa y del aprendizaje. También ha participado en procesos de formación de los profesores de planta que recién ingresan a la universidad. Así es de que adelante con sus 20 minutos, Viviana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, voy a compartir. Pues yo titulé digamos que la charla de hoy como evaluación profesoral en tiempos de incertidumbre. Quiero un poquito, pues, como contextualizar, dado que yo soy la que coordina la unidad de evaluación, desde acá se han venido haciendo unos estudios. Iniciamos con un estudio sobre la autoevaluación de los profesores y estábamos justamente en la época de la pandemia cuando se empieza ese estudio. Pero entonces digamos que todo lo que se encontró en el estudio tenía mucho que ver era con esas evaluaciones que se estaban haciendo los docentes en esa época, ¿cierto? Ahora el estudio continúa, o sea, nosotros lo hemos continuado realizando ya más hacia lo que hemos encontrado después de la pandemia. Es importante también aclarar que nosotros acá en Colombia no hemos ingresado 100% a la presencialidad, que la universidad todavía está en un 50%, debido a las condiciones, digamos que socioeconómicas y culturales, no ha permitido que volvamos un 100% a la presencialidad, que se espera que esa presencialidad sea para el próximo semestre, sea a partir de julio de este año. Entonces esto pues traerá otros análisis también. Arranco por un poco entender que educar ante la incertidumbre, y esto es enseñar a pensar, a decidir y a vivir en sociedad. Es aprender a darle una coyuntura al cambio, a los contratiempos y a las oportunidades. Es vivir en el aquí y en el ahora de forma consciente sin preocuparnos demasiado por lo que pueda pasar. Y yo creo que a esto nos llevó también eso de la pandemia, y era a poder entender que realmente nosotros en la incertidumbre hemos estado siempre, ¿cierto?
y mucho más nosotros los docentes. ¿Qué implica una evaluación docente? Es la permanente necesidad de la mejora de las acciones docentes, unida a la exigencia más acusantes de la sociedad del conocimiento, que pone de manifiesto una necesaria revisión y reflexión sobre las competencias docentes que se ponen en juego para educar a los estudiantes. Es decir, un proceso para la mejora continua hacia la calidad de la educación, pero además es una práctica reflexiva frente a nuestro quehacer como docentes. En la evaluación del profesorado en riesgo, yo lo quise tomar así porque, tomando el concepto de Ulrich Beck, al cual se refiere el concepto de sociedad en riesgo como una característica principal de las sociedades modernas, y él define el riesgo como el rasgo que caracteriza un peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción. Ulrich Beck, que era un alemán, cierto, era porque él ya está muerto, él trabaja dos conceptos bien interesantes, y es la metamorfosis y ese riesgo, esos riesgos manufacturados de los que él hablaba. Y entonces es un poco pensar que realmente nosotros, la pandemia nos puso en evidencia esos riesgos, pero que realmente nosotros en riesgo hemos estado desde hace mucho tiempo, y sobre todo nosotros los docentes. ¿Cuáles son esos riesgos? Por un lado, la inmutable seguridad del conocimiento. Nosotros los maestros hemos creído que tenemos un conocimiento y que no lo tenemos que transformar, que no tenemos que estar actualizando. Y asimismo, entonces eso lo llevamos al aula de clase y hace que ese conocimiento realmente no transforme esas formas de enseñanza y de aprendizaje de esos sujetos con los cuales nosotros coexistimos todo el tiempo en las aulas, ¿cierto? Otro de los riesgos era la inamovible estado de la transmisión de ese conocimiento, es decir, la didáctica, la pedagogía, incluso la evaluación, la forma como nosotros los maestros evaluamos. Si hay algo que realmente no se ha flexibilizado, que se ha metamorfeado, como lo diría Ulrich Beck, digámoslo en el concepto de él, es la evaluación, porque seguimos en las viejas prácticas de la medición, y la evaluación fue una de las cosas que en la pandemia más se le puso en evidencia a los docentes. Cuando nos fuimos a la pandemia, los docentes veíamos una necesidad constante de la evaluación, pero ahí nos dimos cuenta de que realmente al estudiante no le habíamos enseñado a autoevaluarse. Pero lo más grave y lo que hemos sacado nosotros del estudio es que el maestro no sabe autoevaluarse, que el maestro finalmente termina haciendo una autoevaluación que es darle un informe a quien demanda de esa evaluación, que no es una autoevaluación. Es un cumplimiento de los deberes que tiene él como maestro en un contrato laboral, pero que finalmente no es esa autoevaluación de la que nosotros hacemos conciencia para ese cambio y esa transformación de nuestro quehacer como docente. Y es decir, por eso permanece inmovible ese estado de transmisión del conocimiento. Otro de los riesgos es la digitalización, y aquí hay algo muy paradójico, y es que la pandemia nos puso en evidencia ese riesgo, pero era un riesgo que estaba ahí latente todo el tiempo. Veníamos en ese cambio de, si hay algo que se ha desarrollado a cabalidad en los últimos tiempos, es la tecnología y la digitalización, pero nosotros nos hacíamos, digamos, mirábamos hacia otro lado pensando en que esa transformación nosotros no la íbamos a tener que hacer. Cuando nos fuimos para la casa, cuando nos confinamos en la casa, nos dimos cuenta que adolecíamos de ese conocimiento en la digitalización. Aquí, por ejemplo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, desde que yo terminé el doctorado, he ido trabajando bastante en lo que es la evaluación, pero no se quería hacer ese cambio en la evaluación. Y la pandemia nos puso en evidencia que sí se necesitaba la evaluación. Y por último, pues dentro de otros riesgos, yo simplemente cogí estos, pero hay muchos otros riesgos en los que está el docente, y es el cambio climático. Ese cambio climático también nos ha puesto en evidencia esas brechas de quienes pueden acceder de una u otra forma, y sobre todo en estos países de Latinoamérica, a la educación de mejor manera, pero también cómo
el Internet y todos esos desarrollos tecnológicos llegan a esos lugares recónditos donde ese cambio climático pone más en juego la oportunidad de educarse a muchos sectores que normalmente terminan siendo, y que yo me atrevería a decir que también se han hecho investigaciones, las personas que tienen un bajo recurso económico son las que más están en riesgo con estos cambios climáticos. Y la educación, entonces, también tiene un compromiso con esos cambios climáticos, y nosotros los docentes, de cómo podemos llevar la educación a esos lugares donde finalmente estas personas que están en riesgo pueden educarse. Evaluar en la incertidumbre implica, si lo miramos desde la Real Academia, la incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza y de certeza sobre algo, específicamente cuando crea inquietud, ¿cierto? Si lo miramos desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos dice que no podemos medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. Y esto nos lleva a pensar entonces, desde la filosofía, que la observación modifica el objeto observado. En este caso también lo podemos relacionar con la evaluación, y es que es difícil estar evaluando desde dos puntos de vista distintos. Quien observa, si se observan desde diferentes puntos de vista, desde diferentes criterios, desde diferentes formas de mirar el objeto evaluado, eso va a modificar lo que se está evaluando, y eso nos genera una incertidumbre frente a ese objeto que se evalúa. Otro de los elementos es que si bien en los criterios para la evaluación de la acreditación institucional, en este caso de las universidades, están establecidos por miles de agencias de acreditación, no es lo mismo con los docentes. Los docentes en la evaluación de la docencia siempre está bajo el criterio de las universidades, pero lo más grave, y eso lo encontramos nosotros en el estudio, y es que también depende de las unidades y quién ejerce ese ejercicio de evaluación, quien evalúa, tiene diferentes criterios para evaluar al docente, y eso pone en riesgo y pone en incertidumbre la evaluación docente. Uno de los riesgos más altos que se encuentra en la evaluación docente es quién evalúa. Y además, ¿por qué? Porque quien evalúa, si no tiene criterios de evaluación, si no sabe evaluar, tiene una mirada muy sesgada sobre el objeto que se evalúa en ese docente. Y eso también nos pone un poco en esa lógica difusa, pues mirando un poco, entendiendo eso desde lo que es la lógica difusa, porque esto nos permite entender esa ausencia de esos criterios, de esa imprecisión en los criterios, y que además en esta época de la pandemia nosotros esos criterios se pusieron muy en juego. ¿Por qué? Porque no era lo mismo evaluar al docente, que creíamos que tenía unas directrices exactas frente a la evaluación y que esos criterios ya estaban establecidos. Cuando nos fuimos en este momento a la pandemia, encontramos que los criterios variaron en la medida en que varió la forma de transmitir ese conocimiento y de las mismas competencias con las cuales el docente tenía que tener para la enseñanza. El estudio, entonces, nosotros lo habíamos titulado en ese entonces la evaluación como eje central de profesoral, el caso de la Universidad de Antioquia, que es el lugar donde yo trabajo, ¿sí? La pregunta que nos orienta era qué características tiene la práctica autoevaluativa de los profesores que hacen evaluaciones responsables y conscientes. En este caso, la evaluación profesional genera inquietud y desconfianza cuando se centra exclusivamente en la heteroevaluación. Esto un poco porque quien evalúa, lo que yo les estaba diciendo, el riesgo de que quien evalúa no necesariamente conoce al docente, ni conoce su práctica, y que muchas veces se centra en unos criterios que están establecidos para que estudiantes y los jefes sean quienes evalúen, desconociendo realmente lo que el maestro hace en su práctica. Y aquí es muy peligroso porque cuando le dejamos exclusivamente la evaluación, en esa heteroevaluación, al estudiante, el estudiante en esa
incultura evaluativa lo que hace es esperar a que el docente evalúe para él finalmente desquitarse con la evaluación que él va a hacer sobre el docente. Entonces, a veces esa evaluación que el estudiante hace del docente no es una evaluación objetiva en términos de la objetividad de la evaluación, no de la objetividad del paradigma positivista, sino de la objetividad de la evaluación, y eso pone en riesgo la estabilidad del maestro. No solo laboral, porque también en la universidad pasa eso, que también pone en riesgo la posición laboral. En la Universidad de Antioquia nos encontramos con un 70% de profesores que no están vinculados, y eso es muy peligroso porque entonces quiere decir que si le dejamos esa evaluación a los criterios del estudiante, ese 70% va a estar en riesgo laboral. Y además, eso conduce, lo que nos pensábamos era que eso, la autoevaluación, que sería una práctica más objetiva, podría conducir a una propia autorregulación del docente en su propio quehacer. Bueno, digamos que esta fue la bibliografía que nosotros tomamos para ese estudio. Les voy a pasar porque no es el punto que nos interesa en este momento. El estudio se realizó en ese entonces con 16 profesores de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ingeniería. Queríamos mirar cómo eran las autoevaluaciones que se realizaban esos profesores en esas facultades. Tomamos 3 facultades de acá de la Universidad de Antioquia. Y precisamente encontrábamos que no habían criterios establecidos desde las directrices de la universidad, sino que cada facultad generaba sus propios criterios para la evaluación de los docentes. Hay una directriz que sí rige la necesidad de evaluar a los docentes, pero que no tiene los criterios establecidos, que cada facultad establece sus propios criterios y formas de evaluar. Digamos que lo que nosotros buscábamos era mirar a nivel del contexto nacional, del contexto internacional y el contexto institucional desde la literatura que se estaba tomando como la evaluación docente, ¿cierto? Y luego entonces ya íbamos a la aplicación de entrevistas frente a esos profesores en sus prácticas evaluativas, lo que ellos llaman autoevaluación, pero que realmente que encontramos que es un autoinforme, que es un informe que se evalúa, y en este caso que tuvimos que hacer, coger profesores que estaban vinculados, porque es distinto la forma como se evalúa al profesor vinculado al profesor que tiene un contrato más estable, que aquí le llaman ocasional, o al profesor que tiene un contrato que se llama contrato de cátedra, que es por horas. Es decir, el profesor viene, dicta su hora y esa hora se le paga, pero finalmente no hay ningún otro vínculo con la universidad. Es simplemente dicta horas cátedra y esas horas cátedra la universidad le paga. Entonces se hacen evaluaciones distintas porque además las condiciones de esos profesores son distintas en cada una de las formas de contratación. ¿Qué encontramos? Que las características en las prácticas evaluativas estaban muy direccionadas hacia una tarea molesta. Ellos veían que esa evaluación era muy molesta porque era casi que rendirle cuentas al jefe inmediato frente a su contrato laboral, frente a lo que él había hecho durante ese año en el contrato laboral. Que eso también tenía unas representaciones sobre la evaluación y era la forma como los docentes asumen la evaluación. Y entonces esto tiene mucho que ver con la cultura evaluativa, es decir, esa forma como el docente asume la docencia, la evaluación es la misma forma como él se evalúa, pero también es la misma forma como evalúa el jefe. Y eso también deteriora la autoestima del docente, porque muchas veces eso implica que el docente se vea, digamos, como sancionado o sesgado frente a la práctica evaluativa que se hace en él. ¿Cuál es el papel de la coevaluación y de la heteroevaluación en esa práctica evaluativa? Muchos de ellos decían que es muy preocupante que no haya un feedback por parte de los jefes
de la evaluación que hacen los estudiantes y mucho menos de la evaluación que hace el jefe. Simplemente se pasa un informe y de ese informe se desprende una valoración cuantitativa que es la que finalmente se entrega a las directivas universitarias, que es como una de las exigencias, pues. ¿Qué reduce el efecto de la heteroevaluación sobre la autoevaluación? La falta de ese feedback, y ellos plantean que lo primero es la actitud de las personas que hacen la autoevaluación, y se plantean que ellos tienen que ser muy honestos frente a eso, porque finalmente la evaluación que ellos realizan en ese informe, el jefe realmente desconoce lo que ellos hacen. Entonces, se parte realmente de la honestidad que el profesor tiene para plantear su propio ejercicio evaluativo. Como conclusiones, la tensión que genera la heteroevaluación, si se reduce con una autoevaluación honesta y transparente, debidamente respaldada en evidencias, pero esto no es la única condición. Se requiere un ambiente laboral en el que prime el respeto tanto por las labores que el jefe debe atender en cumplimiento de sus funciones administrativas, como por los aportes que puede hacer el profesor evaluado desde un punto de vista formativo. Las prácticas de autoevaluativas están fuertemente relacionadas con la representación de la autoevaluación como una tarea a cumplir anualmente o como una oportunidad de mejora, y con una alta autoestima del profesor que valore su proceso formativo siendo honesto y transparente, no temer al juicio de los demás, sino que se involucre en su propio proceso. La autoevaluación no está definida como tal desde las normas universitarias, pero sí hay alusiones a sus aplicaciones para el desarrollo profesional. Tampoco hace parte de la cultura universitaria, es decir, no hay buenas prácticas en sentido estricto, sino indicios de experiencias exitosas que los profesores aplican y refinan cada año porque les satisfacen emocionalmente los resultados de su trabajo. Sin embargo, la autoevaluación auténtica implica la toma de conciencia sobre cómo ven los otros el desempeño del profesor y abarca dimensiones cognitivas, emocionales y sociológicas fuertemente enlazadas con la autoestima del profesor. Esto nos llevaba a una pregunta, entonces, ¿cómo promover una cultura positiva acerca de la evaluación docente que estimule su desarrollo profesional? Entonces, por un lado decíamos, la evaluación es un proceso de mejora continua y así lo debe asumir el profesor. El profesor debe promover el liderazgo y la negociación en la evaluación entre los docentes. Otro de los elementos que nosotros veíamos fundamental era democratizar la evaluación, es decir, que realmente se ponga en diálogo al estudiante la autoevaluación del profesor y la evaluación que realizan los jefes, para que realmente se pueda tener una evaluación objetiva que conduzca a la mejora de ese profesor. Estimular el error y no castigarlo, en términos de lo que decíamos de ese riesgo, incluso ese riesgo va a veces con la parte laboral. La evaluación debe ser creíble y promover ambientes cálidos en el docente y realizar un feedback efectivo y a tiempo, porque si el feedback no se realiza, finalmente la mejora difícilmente se puede dar también. ¿Por qué y para qué es importante evaluar al ejercicio docente? Para conocer el desempeño, su ética profesional y el desarrollo de una cultura evaluativa. Volvemos a ser reiterativos con eso. Para evaluar la mejora continua y conocer lo bueno que hay en el mismo docente y establecer metas o retos profesionales y dar lo mejor que cada uno tiene de sí mismo frente a su propio ejercicio docente. Entonces, ¿qué implica evaluar en la incertidumbre? A modo pues ya como de conclusión, y yo ya voy cerrando, es aprender a confiar, a creer en uno mismo y también en el otro, en la mirada del otro. Porque finalmente, si no confiamos, si no creemos, difícilmente entonces podemos entender la evaluación como algo que nos va a ayudar a llevar a ese ejercicio de mejora. Implica autorregulación, autoevaluación constante del quehacer y del ser docente. Y aquí vuelvo y reitero que para ello es necesario que el docente conozca bien qué es la autoevaluación, pero además que se forme en autoevaluación, porque es que el docente no se está formando en las prácticas evaluativas, no se está formando en autoevaluación. Y eso es muy grave porque
todo el tiempo estamos evaluando, pero no nos formamos en evaluación. Todo el tiempo nos están evaluando, pero, bueno, doctor, pero no nos estamos formando en evaluación. Bueno, a modo general de las preguntas que se hacía desde esta invitación, pues no lo voy a tocar a profundidad, de pronto lo dejamos para la próxima vez, pero digamos que de las primeras días, ¿qué significó en esto? Un cambio rotundo que dejaba ver luces y sombras de esas prácticas docentes, ¿cierto? Implicaba estar abiertos a los cambios permanentes. No podemos depender de las clases presenciales. También es necesaria la virtualidad. Y hoy en día sí que eso se está mostrando. La Universidad de Antioquia, para ponernos un poquito en contexto, nosotros vivimos siempre en incertidumbre. Normalmente al principio de la mañana nos dicen en qué alerta estamos. Si estamos en la alerta amarilla, naranja o roja. Nosotros cuando ya nos dicen a los profesores, estamos en la alerta naranja, ya sabemos que tenemos que ir despachando a los estudiantes y tenemos que ir saliendo nosotros de la universidad. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho problema a nivel de con los estudiantes porque están todo el tiempo reclamando sus derechos y cuando menos piensa entra ya la policía y ya se pone la cosa de otro color, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos dejar nunca que llegue esto a la alerta roja. Pero este cambio de la pandemia, ¿qué nos obligó a estar eso? Muchas veces hasta en el mismo carro, cuando ya salimos en la alerta roja, generamos inmediatamente el link y lo seguimos dando las clases a partir de cada uno se va desplazando a su casa, pero sigue en la clase, en la virtualidad. Entonces nos llevó a todos esos cambios. Y por último, ya voy a cerrar con esto y es la metamorfosis de la evaluación profesoral, tomando a Ulrich Beck, cuando dice que la metamorfosis implica una transformación mucho más radical. Yo sí no quería dejar pasar eso y es que nosotros esa metamorfosis en la evaluación quiere decir una transformación de paradigma, no un cambio de paradigma, una transformación de paradigma de la evaluación como medición, como regulación y sanción que siempre la hemos asumido, hacia un cambio de paradigma, perdón, hacia una transformación, hacia una metamorfosis, es decir, es un desarrollo de la conciencia que va mucho más allá de lo que nosotros hemos venido asumiendo como evaluación. Y si nosotros realmente hacemos esa metamorfosis, logramos una mejora tanto en los procesos de evaluación profesoral como en todos los procesos evaluativos. Muchas gracias a todos por la escucha. Sí, muchas gracias, Viviana. Ahora pasaríamos en primer lugar para ver si hay algunas reacciones entre los ponentes que quisieran comentar algo respecto al trabajo de los otros que han presentado. Estaría libre ahora la participación. Tenemos tiempo y si, no sé si Sandra haya anotado preguntas, le pediría que las fuera, digamos, anotando para que las comentáramos, pero de entrada abrimos un espacio para ver reacciones, comentarios que entre los ponentes pudieran darse. Nada más uno a la vez, por favor. Sí, Jesús, adelante. Bien, buenas tardes a todas y a todos y gracias por las presentaciones. Yo quería hacer dos comentarios respecto a, perdón, tres comentarios. Un comentario respecto a la presentación de Irma, me ha parecido muy interesante y creo que el hecho de centrarse en el análisis de lo que son los modelos híbridos, pues plantea realmente uno de los ámbitos que habría que estudiar en profundidad si queremos transformar la escuela. Digamos que desde nuestro punto de vista, lo que sí que estuvimos viendo a partir del estudio de la escuela en casa es que transformar la escuela implica, por una parte,
la transformación del currículum, por supuesto. Pero para que se transforme la escuela también es absolutamente necesario que se transforme lo que es la estructura social. Y entonces la política educativa no se puede dar de manera independiente de la política económica y de la política social. Digamos que el hecho de que se puedan dar usos de digitalización dentro de la escuela implicaría cambiar la formación inicial del profesorado y ver qué ecologías de aprendizaje, como señala la profesora González San Mamés, se dan y que son diferentes a lo que se da en presencialidad. Entonces es un ámbito. Pero es que por otra parte, el hecho de la digitalización, como ha señalado Edith, pues es un hecho que nos ha puesto frente al espejo, porque es algo que se da con mucha volatilidad, o sea, está permanentemente cambiando. Y nosotros, en general, creo que el mundo, desde que usamos los móviles inteligentes, pues casi nos da la sensación de que tenemos un cierto grado de alfabetización digital, y no es así. Y en eso las familias se han dado cuenta, y las familias por eso nos pedían también que pudieran hacerse cuestiones digitales en la escuela, pero también digitales en casa, y que para eso ellos estaban dispuestos a ser formados. Y entonces, en la propuesta que salía del estudio de aquí, era que la misma escuela fuera el motor de cambio que pudiera formar también a las familias en ese ámbito de digitalización. Entonces, digamos que tendríamos como varios ejes para afrontar, decir, qué elementos de política socioeconómica hay que cambiar, porque se requeriría tiempo. Y entonces las empresas deberían tener unos horarios que permitieran la conciliación de la vida familiar y profesional. Por otra parte, a nivel interno, los cambios en la forma de la escuela. Y entonces tendríamos a nivel organizacional, pero también tendríamos a nivel curricular. Entonces, esos serían, digamos, los elementos que hemos visto que sí que se quedan como, digamos, como aspiraciones, pero a día de hoy, pese a que en la nueva ley de educación se han introducido elementos de digitalización, nos da la impresión de que ya se ha olvidado lo que fue necesario hace 2 años en nuestro país. Y ahora pues ya estamos viviendo en otra situación. Ahora ya estamos viviendo pensando en el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, y esto ya se nos ha olvidado, el tema de la digitalización. Pero creo que sería muy bueno que siguiéramos estudiando juntos este tipo de cuestiones, porque los estudios que llevaron a cabo Dina y Edith, pues obviamente era con contextos de menor desarrollo y que tienen más implicaciones, y luego ellas lo pueden decir. Y respecto a lo que señalaba Viviana, yo creo que la cultura evaluativa es directamente dependiente de la cultura y contexto social, y que un poco lo que al final lo que ella nos ha marcado acerca de que viven en constante riesgo, en alguna medida justifica el tipo de opciones que parece que priorizan, es decir, bueno, una autoevaluación versus la heteroevaluación. Dices, bueno, es que lo fundamental de la evaluación es integrarla en el sistema universitario, y por lo tanto en la integración requiere el saber qué se evalúa y para qué se evalúa. O sea, qué tipo de consecuencias va a tener. La autoevaluación está demostrado que es muy, muy útil en procesos de formación de profesorado, pero en procesos de rendición de cuentas obviamente no. Por mucho que pensemos que pueden ser sinceros y honestos, pues no. Entonces, si hay consecuencias
digamos, que tienen que ver con el mantenimiento del empleo o no, pues se tendrán que establecer procesos de evaluación que garanticen la objetividad, que no sea el propio profesor que diga, pues mire, yo obviamente soy muy bueno y puedo seguir contratado, y que tampoco facilite que los alumnos simplemente carguen contra alguien porque no les cae bien, o sea, no lo ven bien. Entonces, yo creo que es una cuestión de contexto y que sería recomendable, Viviana, el revisar la posibilidad de integrar dentro de tu universidad alguna unidad de calidad que analice con una determinada normativa que pueda ser aceptada y conocida por todos, estudiantes, profesores y equipos directivos, qué se va a evaluar, para qué se va a evaluar, es decir, qué consecuencias tiene. Porque centrar el debate únicamente en heteroevaluación versus autoevaluación y vincularlo con una posible consecuencia de mantenimiento o no del empleo, pues no parece muy adecuado. Entonces, no dejo ahí la cosa y ya, pues, perdonad si me he extendido un poquito al hacer los comentarios. Gracias. No, muchas gracias, Jesús. No sé si Dina quisiera comentarnos algo. Sí, buenos días a todos, buenas tardes ya a todos por acá y por allá también. Yo pensaba un poco en darle continuidad al estudio que hicimos, porque el estudio que se hizo en el caso de nosotros en México, particularmente en Tabasco, fue septiembre, octubre del 2020. O sea, y sabemos lo que pasó en un momento muy particular de la pandemia donde estábamos confinados, pero después de eso, pues no tenemos una información sistemática de lo que pasó. O sea, podemos percibir, ¿no? Muchas situaciones que ha generado este paso de lo presencial a lo virtual, a lo híbrido, a lo presencial, ¿no? Y bueno, aunado a eso, otras variables que se recrudecieron como el rezago, ¿no? Entonces, en el caso de básica, de manera muy particular en educación básica, no fue suficiente como a lo mejor en media y en superior la conectividad, tampoco el equipamiento, por la misma condición de trabajo que se necesita con los niños o que se tiene con los niños. Entonces yo, no sé, dije, bueno, no sé hasta qué punto se podría hacer otro estudio de encuesta para tener información de, por ejemplo, cómo cierran los docentes la modalidad virtual y enfrentan este paso al híbrido o el regreso a presencial, o a lo mejor pensaba yo, pues la viabilidad de un foro, ¿no? Porque finalmente lo importante de esto sería recuperar las experiencias de muchos docentes, porque el contexto es diverso, ¿no? Todas partes, y bueno, a nivel curricular no se pudo dar, o sea, no hubo una respuesta suficiente, no fue respuesta suficiente el currículum, ¿no? Entonces muchos maestros hicieron muchas adecuaciones que desconocemos. Entonces, a mí me parecería importante, por un lado, dar continuidad al estudio para ver cómo los docentes transitan por esos momentos, pero además qué experiencias podríamos recuperar de las que ellos fueron trabajando en todo ese tiempo, o cómo las fueron enfrentando también, porque a lo mejor no tanto diseñaron o hicieron ajustes, sino que cómo fueron enfrentando el poder avanzar con los niños que se pudieron conectar, con los que no se pudieron conectar y con aquellos que nunca se supo nada de ellos hasta ahora, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé si Irma quisiera hacer algún comentario. Sí, muchas gracias, Mario, y a todos. Como dos reflexiones de la primera que hace Miguel. El problema, digamos, lo interesante es si estamos de acuerdo en que hay que transformar la
La pregunta que sigue siendo, digamos, a copensar es ¿hacia dónde? ¿De verdad queremos romper la estructura espacio-tiempo? O sea, la escuela moderna surge, ¿no?, como esta organización de los tiempos y de los cuerpos, en una homogenización o uniformización a través de grados escolares y su ascenso, ¿no? Todo como lo conocemos. Entonces, pensar una transformación que quiebre, que no disloque esta organización o no, la vamos a mantener porque, como tú bien dices, Miguel, eso trastoca la función social de la escuela y tendría que, digamos, hacer una transformación social que pega con la economía, ¿no? Los niños con quién se están, vaya, ese lugar de cuidado y de guardería que también tiene la escuela sin duda, ¿no? Esa por una parte. Después, sí, cuando yo hablaba un poco, estaba pensando en los niños de primaria, bueno, los estudios, las escuelas de educación básica, pero hablar de un niño digamos, de ese segmento, un niño de primero, ¿no? Decimos qué tanto le ayuda a estar frente a pantallas. Cuando se hablaba de los niños de autonomía, los más chiquitos están en el desarrollo motor, digamos, necesitan otro tipo, me parece, de pedagogías, otro tipo de despliegue. Entonces, lo primero que habría que cuestionarnos es, ¿son pertinentes? ¿Se vale pensarlos o solo para momentos de emergencia? De eso a nada, siempre yo decía, pues mejor algo, digamos, de seguimiento. Y un poco me parece muy interesante lo que dice Dina. Sí, sin duda, los contextos son diversos y cómo reaccionaron los maestros. Lo que nosotros hemos, digamos, los pequeños hallazgos que se han tenido en diferentes tipos de modalidades de escuela, rurales, urbanas, multigrado, ¿no? Es que pues fue más ensayo y error y fue más lo que, digamos, entre intuición y sin ninguna orientación de ningún tipo, ni de las autoridades, y también con una formación en habilidades digitales sumamente endeble. Uno, digamos, de los primeros era que, digamos, las plataformas Google y todo esto que se hizo, se usaron solo como emisiones informativas, vaya, como un correo electrónico o el WhatsApp como el más importante medio para comunicarse con las mamás, pero era a nivel envío, digamos, envió fichas, envió hojas de libros a resolver. Digamos, eso está todavía muy lejos de pensar una inserción, digamos, una lectura de currículum integrado respecto a lo que una mediación física da y una mediación virtual. Entonces, por supuesto que es todo un campo, pero además, antes de decir necesitamos equipos, necesitamos formación docente, yo un poco lo que invito es dar un pequeño paso atrás y de verdad es lo que queremos. Queremos que niños, no sé, de 7 años, de 8 años o en qué sentido sí, es bueno su formación, digamos, elemental, hacer este diseño. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de transformar? A veces nos vamos como muy rápido, muy entusiastamente con ciertos discursos y se dan por hecho. Cosas, y sí, los maestros, al menos en México, muy solos, resolviendo con lo que tienen alcance, sin orientación, sin formación, y claro que hay que recuperar una experiencia para ver qué procesos, digamos, se alteraron, y ellos, que ahora la gran pregunta es, digamos, en los contextos que ya se regresó a la presencialidad completa, la pregunta es, ¿qué de eso que se vivió en este periodo de emergencia desapareció o permanece? ¿Y por qué? Entonces yo creo que todavía tenemos varias preguntas ahí. Gracias. Muy bien. No sé si Viviana quisiera hacer algún comentario. ¿No está? Edith. Está 2 veces. ¿Quién? Probablemente Viviana. Hola, profe. No, así está muy bien, profe. No, o sea,
Edith, entonces, ¿sí? Que hay como dificultades con la... Perdón, ya los la colegas han establecido nuevas preguntas. Yo creo que las preguntas de Dina son muy importantes, las consideraciones del doctor Fornet. Nosotros también estamos interesados en estudiar qué pasa ahorita con el retorno a clases, ¿no? Y sobre todo en las comunidades fuera de la ciudad, porque hemos visto que realmente se ha incrementado la situación de marginalidad y de brecha. ¿No? Hablamos de tecnologías, pero estamos hablando de familias que no tenían acceso ni a internet, a veces ni a través del celular. Algunos de ellos nosotros tenemos que mandar con chofer en las casas de los alumnos carpetas con sobres, con tareas para poder ayudarlos en el proceso de enseñanza. O sea, mientras que hay estudiantes que pues tienen becas y tienen recursos. O sea, hay una gran diferencia y sobre todo los que están en condiciones más difíciles son los que están en comunidades rurales, con alta población indígena y con niveles muy altos de pobreza. Yo creo que también tenemos que ver qué pasa en el futuro con estas poblaciones y también en la educación superior, cómo se va llevando a cabo el retorno. También, pues, la preocupación de la evaluación docente, ¿no? O sea, en nuestra universidad la evaluación docente se siguió realizando como siempre. Algunos profesores cuestionaban que se aplicara el cuestionario tradicional porque las condiciones no eran las mismas. Y la otra cuestión es el uso de los resultados, ¿no? Y eso sí, considerar que seguimos evaluando la docencia en línea con los mismos instrumentos de la docencia presencial, que es otro, ¿no? Y usando una sola fuente de información, que son las opiniones de los estudiantes. Nosotros tuvimos problemas también con nuestros estudiantes que tuvieron problemas de salud mental. Los detectamos, tenemos un departamento de orientación y desarrollo humano. Los enviamos ahí, no funcionó. Organizamos un taller corto durante los fines de semana, tampoco funcionó. Tuvimos que abrir una optativa. Y gracias a esa optativa, nuestros estudiantes ayudaron y mejoraron. Pero nuestros colegas de otras facultades nos dicen, nosotros no tenemos un departamento de desarrollo. Y todo esto tiene implicaciones para la docencia y su calidad, ¿no? El profesor está trabajando con estudiantes que están en una situación de estrés, de ansiedad, y él también, que son nuevas preguntas para nosotros como evaluadores de la docencia. Gracias. Sí, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario? Sandra, ¿no quieres tú comentar algo? No, Mario, muchas gracias. ¿No? No, gracias. Bueno, a mí sí quisiera aprovechar el foro para compartir con ustedes algunas ideas. Me llamó, bueno, primero, esta situación de la pandemia nos puso a todos en una situación inédita. Es decir, no estoy hablando de México, ni de España, ni de Tabasco, ni del mundo, ¿no? Es decir, es un problema global que a todos nos sorprendió. Y yo creo que ahora empezamos como a recabar las distintas reacciones y cosas que se hicieron en todos los niveles educativos. Pensando en universidades, digamos, en educación básica o incluso los preescolares, creo que cada nivel plantea cosas muy distintas. Y la otra son los contextos, ¿no? Rurales, urbanos, países desarrollados o en vías de desarrollo, como se les ha llamado los nuestros. Y efectivamente, digamos, algo que sale así como de manera evidente es la diversidad, ¿no? La diversidad de cómo un acontecimiento afectó a toda la parte institucional, pensando nada más en nuestro sector, ¿no? Pero que es un fenómeno que afecta y está afectando a en muchos otros niveles, y que esos están imbricados, ¿no? Entonces, reconocer esta diversidad yo creo que es un punto interesante a considerar y tender más a ir a conocer qué pasó, pero qué pasó en ese contexto en particular. Yo creo que el comentario que hizo Jesús es muy oportuno, es decir, la escuela no puede sola nada, o sea, depende,
el sistema social, creo que eso además fue algo evidente, que el problema global en gran medida estaba determinado por esas formas de vida que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, los sistemas, y que habría que repensarlos. Entonces, la otra cosa es el nivel sanitario. Si el nivel sanitario determinó muchas cosas y va a seguirlas determinando. Si la escuela, hablando genéricamente, hizo lo que pudo, y yo creo que en distintos momentos, por lo menos en México, en un primer momento fue como un impasse, pero con la idea de que iba a pasar rápido. Teníamos la experiencia de la influenza, que 2 semanas fueron las que se paralizaron las actividades. Entonces, un poco es aguantemos porque ya vamos a regresar, ¿no? Y cuando ya se plantea que esto iba para largo, pues efectivamente pues ya se planteó otra forma, y yo creo que ahí fue donde empezaron las reacciones. Ahora, los informes que yo he revisado, por lo menos, de muy diferentes países, pues todos hablan de esta diversidad. Es decir, una acción que pudo ser muy exitosa en un lugar porque tenía cierta infraestructura, no lo fue en otra porque carecía de esa infraestructura, ¿no? Entonces creo que el conocimiento de lo particular, pero la concepción de un problema global que nos puede dar como los límites y posibilidades de acción, ¿no? Si no cambia el sistema social, la forma de vida que tenemos como seres humanos, creo que la escuela no puede hacer gran cosa, ¿no? Va a seguir. Y la otra, las implicaciones que hay entre esos niveles. Por ejemplo, hablar de la escuela y que supongamos que decimos que falta infraestructura, que hay que invertir no sé qué, pues no se va a invertir, ¿no? Hay problemas económicos. Es decir, la educación no va a recibir recursos. Y a nivel de salud, pues ya está la vacuna, pero yo diría post-pandemia, ¿post-cuál diríamos en México, no? Pues ¿cuál post? O sea, todavía no está claro que ya estamos en otro momento, ¿no? Entonces, todo eso nos habla, pues, finalmente de la fragilidad y de un problema que nadie puede resolver por sí mismo. Alguien que diga, aquí se va a hacer esto y ya. Y estoy pensando en países, estoy pensando en instituciones y estoy pensando en personas. O sea, ninguno de esos componentes va a decir cómo resolver este asunto tan complejo, ¿no? Leyendo un texto de UNESCO, refiriéndose a la complejidad del asunto, del problema, hacía alusión a que que no tiene una solución clara, ni quien la pueda gestionar o dirigir o coordinar. Y entonces hablaba de 2 cosas que me sorprendió mucho y que pues yo tomo nota y creo que por ahí puede ir el asunto, que es la compasión y la solidaridad. O sea, si no enfrentamos este gran problema que a todos nos afecta, que no entendemos del todo y que no tenemos como claridad respecto a qué podemos hacer, creo que sí tenemos que meter compasión para tratar de entender, pero con compasión, es decir, cómo puedo ayudar al otro a atender un problema, y con solidaridad, o sea, aquí estamos todos juntos. Y si no lo resolvemos todos juntos, pues no va a terminar, ¿no? Digo, el ejemplo de las vacunas creo que es el más claro. Si no estamos todos vacunados, y todo me estoy refiriendo al mundo, ¿eh? O sea, no, nadie se sienta aludido. Ni España, ni Tabasco, ni Mérida, ni la Ciudad de México. Es decir, si no está a nivel global, las soluciones, pues el problema no se va a terminar, ¿no? Y yo sí creo que es un momento de reflexión, de aceptación de nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, y pues no hay más que intentemos juntos. Y yo creo que esta charla de hoy, este intercambio, pues es, digamos, un pedacito de ese que hacemos juntos, ¿no? Y podemos hacer muy poco, pero algo podemos hacer. Y yo creo que si esto lo llevamos hacia lo personal, a lo mejor no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo atenderme a mí, ¿no? Y estar como bien para ver cómo están los demás. Y en mi actividad profesional,
qué puedo hacer, y entonces aquí hay directores de programas de evaluación y miembros de un organismo que está encargado de la educación en México. Es decir, cada quien tiene ámbitos distintos. Bueno, ahora me acuerdo de Jesús, que escribe en un periódico, es decir, tiene contacto con un medio. Yo creo que ahí es donde se puede como ir generando y compartiendo este conocimiento. Creo que ahí la evaluación podría tener otro sentido, es decir, conocer más para que la misma evaluación ayude a orientar más qué hacemos, ¿no? ¿Y qué hacemos pues, en nuestro ámbito? En el individual, en el familiar, en el profesional, institucional, en donde estamos, ¿no? Y en nuestra organización, finalmente aquí nos juntamos de muy diferentes países, creo que todos con la misma buena intención de acompañarnos y pues de intentar contribuir a mejorar lo que llamamos educación. No sé si hay algún otro comentario, si no, podríamos ir cerrando, a lo mejor una ronda rápida de unas palabras de cierre. Sí, Jesús. Bueno, yo quería dar las gracias a todas las presentadoras, las que han presentado la ponencia, y también a los organizadores, a Sandra, a Mario, a Juni, y a las queridas amigas y amigos que están viéndolo. Y decir que, bueno, que el grupo nuestro, que sabéis que estoy yo aquí, pero que estoy representando a mis queridos amigos y compañeros y compañeras, a José González Suc, a María Jesús Perales, a Purificación Sánchez, Margarita Baquiva, Carlos Sancho, Sonia Ortega, que somos los que hemos estado haciendo el trabajo de la escuela en casa, que seguiremos implicados en ello y que nos encantaría pues seguir, por supuesto, pero de una manera mucho más concreta, con Dina y con Edith, y también incorporar a Irma también en estas batallas, ¿no? Porque yo creo que las miradas múltiples siempre dan mucho más. Así que muchas gracias a todos y a todas. ¿Alguien más? ¿Algunas palabras para cerrar? Si no hubiera, yo sí me resta por decir que se había convocado a este webinar y que se quería aprovechar para atender el tema del próximo coloquio, ¿no? Las condiciones no han cambiado de lo último que platicamos, de tal manera que sigue abierto a la posibilidad de ver el interés y las posibilidades que podría haber de una nueva sede o de una sede para el próximo coloquio. Normalmente los hacemos cada 2 años, pero igual, o sea, no hay fechas así que no podamos modificar. Entonces, si alguien tiene algún interés y algunas posibilidades de poder organizar el próximo coloquio, pues estaría bien que se comunicara directamente con Sandra para que pues, nos pongamos a trabajar sobre esa nueva posibilidad. Creo que a mí me alienta mucho estas reuniones intermedias, o sea, que no son el coloquio, pero igual podemos atender y por lo menos compartir inquietudes y cosas que nos inquieten y que no puedan esperar hasta el próximo coloquio, ¿no? Y creo que ahora que es uno de los aprendizajes de esta pandemia, pues es esta posibilidad que no está nada despreciable de vernos, aunque sea en 2 dimensiones, y la posibilidad de compartir con otros, ¿no? Las ideas y las inquietudes. Entonces, eso sigue abierto si hay alguna otra iniciativa como la que tuvo Juni, lo cual reitero el agradecimiento para tratar el tema de la pandemia. Creo que todos queremos hablar sobre eso. A Sandra nuevamente reiterarle el apoyo, que es la parte logística, que es clave para organizarnos a todos. Y pues agradecer a todos de su presencia, su participación y ánimo. Creo que no se habló nada de
la parte depresivas y de angustia y la parte de cercanía con la muerte, ¿no? Que todos tuvimos gente cercana y que eso de ahí está, ¿no? Y no podemos hacer como que nada de eso pasó. Entonces seguimos abiertos en la RIED para iniciativas que quisieran tratar alguno de estos temas. Y ya ahora sí, para cerrar, el tema socioafectivo, ¿no? Y la educación, que se ha visto también como una cosa muy clara, que siempre se ha llamado la atención de que debe estar, pero ahora hubieron gritos de tiene que estar. Y bueno, poco se habló ahora de eso. Así es de que con eso cerramos este segundo webinar y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas Feliz día. gracias. Un placer verlos a todos. Un abrazo. Gracias, me dio gusto verles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Buenas Un abrazo, Mari. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, un abrazo. Saludos. Saludos. Chao. Hola, Carmen. Hasta luego. Bye, Dina. Bye, bye. Nos quedamos tú y yo aquí. Quedamos, está alguien más. Muy bien, ya ves, voy a parar la grabación.